La noción del hombre, o cómo piensa el hombre Maquiavelo, lo entiende como un ser completamente pasional. Es decir, el hombre está condicionado por sus pasiones. Entonces, cuando él habla de las pasiones, dice, bueno, podemos identificar dentro del hombre, dentro de las pasiones que lo movilizan, que lo mueven, las virtudes y los vicios. Sobre las virtudes después vamos a hacer un análisis particular, ¿no? Podríamos decir que un hombre virtuoso es un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre, si se quiere, honorable, ¿no? Que va siempre de frente, como todos mis alumnos y alumnas. Pero también el hombre es vicioso. Vicioso, tiene conductas nocivas para él mismo y para con los demás, ¿no? Miente, estafa, roba, engaña. Entonces dice Maquiavelo, bueno, las virtudes y los vicios están presentes en todos los hombres. En algunos habrá mayores virtudes, en otros habrá mayores vicios. Independientemente de eso, lo que nos dice Maquiavelo es que el hombre está condicionado por sus pasiones. Entonces, como el hombre está condicionado por sus pasiones, es necesario que haya un agente externo a él, es decir, un agente que lo controle, que lo coercione. Y este caso, cuando hablamos en este caso de un agente externo, Maquiavelo dice, bueno, es el Estado el encargado de controlar al hombre pasional. Como habíamos dicho anteriormente, la principal obra que va a tener Maquiavelo va a ser El Príncipe. Y recordemos que, como se mencionó, El Príncipe termina siendo una de las obras fundamentales para comprender después el desarrollo no solo de la teoría del Estado, sino justamente el desarrollo de las ciencias políticas. Pero bueno, hablemos justamente de la importancia y de los elementos claves a la hora de poder comprender y entender la relevancia de la obra de Maquiavelo. Entonces, El Príncipe es una obra que busca analizar la naturaleza de los jefes de Estado, es decir, las formas y los mecanismos mediante los cuales adquirieron el poder, mediante las formas y mecanismos por las cuales permanecieron y hasta perdieron el poder. En ese sentido, hay que ver, como venimos desarrollando a lo largo de toda la clase, que Maquiavelo no intenta establecer parámetros de moralidad en su obra, es decir, busca dar consejos a los gobernantes sobre cómo ser un buen gobernante, pero no en ese ser buen gobernante no se incluye la moralidad. Es más, él va a decir que hay una serie de atributos o condiciones que debe tener un gobernante para justamente poder permanecer en el poder. En ese caso, ¿cuáles van a ser esos atributos? Bueno, por un lado, saber aprovechar las situaciones, manipular el deseo y las voluntades de la población y comprender en esencia que lo que importa, que lo que verdaderamente importa, es el poder en sí mismo, es decir, el político, el hombre de Estado, es decir, el príncipe, no entendiéndolo en el príncipe como un hijo de un rey, ¿no? El príncipe es el hombre de Estado, el hombre que gobierna, el hombre político. Entonces, en este caso, el verdadero fin del hombre político va a ser la obtención del poder. De ahí se desprende esta famosa idea del fin justifica los medios, pero en realidad esa es una idea que textualmente no aparece en la obra del Príncipe, en la obra de Maquiavelo, pero que termina siendo una posibilidad o una noción, una apreciación que nos permita comprender un poco el pensamiento de este intelectual florentino. Pero hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta, como ser la virtud. Recuerden que cuando yo les dije que el hombre es un ser pasional, que Maquiavelo lo entiende como un ser pasional, pero que a su vez está compuesto por virtudes y por vicios, la virtud máxima que debe tener el hombre es ser deseoso por la lucha política. Es decir, el hombre debe desear la lucha política porque es mediante la lucha política que accede al poder.
Pero hay un elemento que condiciona la virtud, y ese elemento que condiciona la virtud es el azar, porque el azar está presente en la vida de todos, digamos, y a lo largo de la historia. Es un elemento imposible de analizar, pero que no por ello no deja de ser importante para tener en cuenta. Ahora, otro elemento que en este caso nombra el autor y que es también muy importante es el concepto de la amoralidad. ¿Qué implica la amoralidad en la obra de Maquiavelo? Que el gobernante no debe ser moral, es decir, no debe seguir reglas, no debe seguir principios de honestidad, sino que justamente todo lo contrario. La obra de Maquiavelo va a demostrar que los gobernantes que fueron exitosos son aquellos que fueron justamente también amorales. Entonces, en ese sentido, la obra de Maquiavelo es muy importante. ¿Y qué otra característica podemos nombrar? Que los gobernantes deben generar un culto a sí mismos, es decir, la consideración que debe tener el gobernante sobre sí mismo es: yo me siento el centro del universo. Entonces, si yo me siento el centro del universo, tengo que necesariamente generar un culto hacia mi persona. Debo buscar la manera de que los demás o el pueblo me adoren. Esto no sé si a algunos les sonará, a otros no. El caso, bueno, en realidad podríamos decir peronismo, podríamos decir el alfonsinismo, podríamos nombrar una serie de gobernantes. El resultado va a ser, mediante los ejemplos que le podemos nombrar, es que todos los gobernantes buscan generar un culto hacia su persona, porque eso en algún punto les permite mantenerse en esa órbita de poder. Y esas serían, bueno, básicamente las nociones y los elementos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de analizar la relevancia, en este caso, de la obra del Príncipe.